Muy buenos días, un domingo más en el que el Señor nos convoca a compartir su palabra, a orar juntos en estas circunstancias extrañas para todos nosotros, pero con el verdadero Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios, todo lo que Él es, está presente en cada uno de su pueblo. Es difícil, no lo voy a negar. Y creo que nunca me voy a acostumbrar a predicarles a ustedes de forma virtual. Dios, en su infinita sabiduría, dio la comunión de su pueblo como un regalo a su pueblo. Y los extraño mucho, realmente. Estas circunstancias afligen mi corazón. El intentar sonreír, transmitir las verdades del Señor y no poder mirarlos a los ojos y decirle cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios. Pero Él no es aquí. Él es más sabio que nosotros. Y Él comprende por qué ha hecho las cosas en su providencia de esta manera. Mis hermanos, ahí donde se encuentren en sus hogares, recuerden los anuncios que compartimos. Es tener un corazón reverente para atender la palabra. Procurar no distraerse aunque estemos en nuestros hogares. Entendiendo delante de quién nos encontramos. Recuerden la visión de Isaías cuando tuvo esa visión del trono del Señor. Cayó sobre sus rodillas y dijo: Santo, santo, santo es el Señor. Recuerden cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor en la zarza ardiente y el Señor le decía: quita tu calzado porque en tierra santa estás. La presencia de Dios es para ser reverenciada. Entendamos que en este momento, aunque sea de forma virtual, delante de Él nos presentamos. Que nuestro corazón y nuestra mente, en especial a los niños que nos acompañan esta mañana, pueden atender la maravillosa palabra del Señor que tiene para nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios, damos gracias en este día, porque tú nos permites tener aire en nuestros pulmones. Gracias porque quizás ya podemos tener un alimento en nuestro estómago. Gracias, Señor, porque podemos tener vida, Señor. Y aún, sobre todo, agradecemos porque somos conscientes que tú eres el único Dios verdadero. Somos conscientes que nuestro pecado nos separó de ti, pero somos conscientes que tú nos reconciliaste contigo al darnos a tu Hijo, que viviera, muriera y resucitara por nosotros. Y por gracia, por medio de la fe, creemos en esa verdad, en la cual nuestros pecados son perdonados y olvidados para siempre, Señor. Y tenemos el gozo de la vida eterna por creer en tu Hijo, Señor. Gracias porque estas verdades habitan en nuestro corazón y en nuestra mente. Y hoy, Señor, te pedimos que nos permitas disfrutar y deleitarnos en tu palabra, no teniendo en cuenta los pecados de nuestros corazones, ni las muchas debilidades del predicador, sino que por amor a tu pueblo, por amor a tu propio nombre, Señor, glorifícate a través de la enseñanza que vamos a escuchar. Sí, somos débiles, pero tú eres un Dios grande y poderoso. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón esta mañana. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Henos aquí, mis hermanos, henos aquí nuevamente delante de una palabra de Dios para nuestros corazones. Y hoy quiero que podamos reflexionar lo que dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 9, donde dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Espero que puedan verme. Si de pronto hay algún inconveniente, puedan hablarlo en los comentarios que puedan hacer en la red social. Si de pronto tengo que subir la voz o si la imagen tiene que ser modificada. También es un tiempo nuevo para mí para aprender. No soy muy amante de las redes sociales y ha sido nuevo para mí pues tratar de poder llevarles este mensaje por medio de esta red social. Y aquí estamos, Deuteronomio 7, el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Mis hermanos, de los aspectos que pueden generar tropiezo al momento de formar una nueva relación interpersonal, se encuentra en primer lugar la desconfianza frente a una persona que apenas se conoce. Como sociedad caída, a través del tiempo, se ha ido perdiendo la fidelidad de la palabra de las personas. Por lo tanto, se ha ido generando desconfianza de los unos a los otros. En el mundo de los negocios, la palabra un hombre ha dejado de ser, con excepciones extremadamente raras, la garantía para hacer el negocio.
En el mundo social, la infidelidad matrimonial abunda en todas partes. Los lazos sagrados del matrimonio han venido a ser desechados como una prenda de ropa vieja. En el ámbito eclesiástico, miles de personas que han hecho un pacto solemne para predicar la verdad no tienen escrúpulos hoy en día para atacarla y negarla. Aquellos maestros famosos que de pronto quizás hasta en ciertos momentos nos edificaron a nosotros con sus enseñanzas, hoy en día apostataron de la fe y atacan y niegan la verdad y la autoridad de las Escrituras. Tampoco ni el predicador, ni ustedes como público o como oyentes, pueden atribuirse una inmunidad completa a este terrible pecado. Ustedes y yo, mis hermanos, de muchas maneras hemos sido infieles a Cristo y a los privilegios que Dios nos ha concedido. Entonces, cuán refrescante es que podamos, en estos tiempos necesitados de garantías de lo que se dice, elevar nuestros ojos sobre esta escena ruin y observar a uno que es fiel, fiel en todo tiempo, fiel en todas las cosas. Y eso es lo que los invito en esta mañana, que podamos observar a uno que verdaderamente es fiel, a uno que a pesar de las circunstancias se permanece fiel. No hay ninguno como él, ni ustedes ni yo, ni líderes políticos, ni líderes eclesiásticos, ni siquiera nuestros familiares o parejas. De alguna u otra forma hemos fallado a los votos que hemos hecho. Por eso, mis hermanos, los invito a que analicemos, y el título de la predicación de hoy es La fidelidad de Dios. Para poder comprender la fidelidad de Dios, vamos a leer nuevamente nuestro texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Pero los quiero leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11, para entender mejor el contexto cuando se afirma que Dios es fiel. Deuteronomio, capítulo 7, en los versículos del 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, los ha sacado con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, versículo 9, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odie, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Una oración más. Amado Señor, hemos leído la palabra tuya, Señor. Hemos proclamado esta verdad que se encuentra en tu Escritura. Señor, te pedimos que me ayudes a ser fiel en medio de mis debilidades, a enseñar lo que tu palabra dice. Quita de mi boca lo que no proviene de ti y pon en ella lo que tu iglesia necesita escuchar para glorificarte, Señor. Transfórmanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos por medio de ella, Señor. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? El domingo pasado hablamos acerca de ¿qué? Del amor de Dios. Así es. Hablamos acerca del amor de Dios. Y recordamos entonces que todo verdadero cristiano ha experimentado de alguna forma este amor al haber sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero también recordamos que la experiencia de ese amor de Dios sublime cambia de persona a persona. Y el texto de la mañana de hoy, de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nos invita a conocer la fidelidad de Dios como una consecuencia de su amor hacia su pueblo elegido. Vamos a ver entonces en esta mañana 3 puntos. Vamos a ver qué es la fidelidad de Dios. Vamos a ver cómo se evidencia la fidelidad de Dios. Y vamos a ver cómo los cristianos nos equivocamos sobre ella. Entonces recuerden, primero, ¿qué es la fidelidad de Dios? Segundo, ¿cómo se evidencia la fidelidad de Dios? Y tercero, ¿cómo los cristianos nos equivocamos sobre ella? ¿Qué es la fidelidad de Dios?
La Biblia Herencia Reformada hace la siguiente definición. Podemos decir que la fidelidad de Dios es la puesta por obra de su infinito, eterno e inmutable amor. Se puede confiar en lo que Él dice, lo que Él promete puede ser buscado y obtenido. ¿Y qué quiere decir esa expresión que su fidelidad es la puesta por obra de su infinito, eterno e inmutable amor? En pocas palabras, su fidelidad es la materialización de su amor. La evidencia en hechos del amor de Dios se comprueba por su fidelidad. Cuando el texto dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, nos está diciendo que esta cualidad es esencial en su ser. Sin ella, Él no sería Dios. Cuando dice Jehová tu Dios es Dios, está diciendo Jehová tu Dios es verdaderamente Dios. Jehová, el que se revela en las Escrituras, el creador de los cielos y de la tierra, el que sostuvo a los hombres débiles a través de la historia, el que glorificó su nombre a través de sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Jehová, quien se revela en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien se encarnó enviando a su propio Hijo para ocupar el lugar de los pecadores en la cruz. Jehová es verdaderamente tu Dios. Y dice que una cualidad de Él, una esencia en su ser, es que Él es Dios fiel. Para Dios, ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Recordemos que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta cualidad de ser fiel va siempre de la mano de lo que Él es. Nunca puede dejar de ser fiel porque se irá a negarse a sí mismo. Algo que es imposible. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Él está, por así decirlo, de una forma, vestido con ella. Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Así también dice Isaías, hablando acerca de la encarnación en Isaías 11:5. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En pocas palabras, la vestidura de Dios encarnado iba a ser su justicia y su fidelidad. Es un atributo visible, constante en el Señor. Qué maravilloso es eso. Me encantan las palabras del Salmo 36:5. El Salmo 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza ¿qué? Hasta las nubes. La fidelidad de Dios llega hasta las nubes. ¿Qué nos quiere decir eso? Que su fidelidad perfecta está por encima de toda comprensión humana. La mente finita humana no puede comprender la fidelidad perfecta de Dios. Todo acerca de Dios es grandioso, incomparable e inmenso. Dios nunca olvida, nunca falla, nunca flaquea, nunca falta a su palabra. Cada declaración de promesa o profecía el Señor la ha cumplido exactamente. Cada compromiso de pacto o amenaza Él lo cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Por tanto, cuando el creyente puede comprender este concepto de la fidelidad de Dios, cuando el creyente comprende que su Dios es fiel, que Dios es fiel como la puesta de obra de su amor, entonces el creyente puede declarar con un corazón gozoso, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando comprendemos la fidelidad de Dios, entonces comprendemos que sus misericordias no decaen, que son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Comprendemos entonces qué es la fidelidad de Dios. Es la materialización, la puesta en obra de su amor eterno e infinito, santo, perfecto y sabio amor. Es la puesta en obra de su amor perfecto. Ahora, no es un concepto difícil de entender. Pero entonces, ¿cómo podemos evidenciar? Nuestro segundo punto. ¿Cómo podemos evidenciar la fidelidad de Dios?
Mucho del contenido de la Biblia es historia, lo que muestra que Dios guarda su palabra bendiciendo lo que Él promete bendecir y castigando lo que Él advierte que va a castigar. Él envía juicio sobre un pueblo malvado que no se arrepiente y salva a aquellos que claman a Él por salvación y vida. Si las narraciones, gran contenido de la Biblia son historia, datos reales, todo lo que conocemos del mundo antiguo, no solamente de los sucesos de la Biblia, de sucesos que la misma historia humana cuenta en sus salones de clase, proviene de sucesos narrados en las Escrituras. Por lo tanto, la misma historia humana evidencia la fidelidad de Dios. Los sucesos que ustedes cuentan, las grandes historias, los reyes, Babilonia, Nabucodonosor, todas las invasiones en el mundo antiguo, los imperios que se formaron, aún las victorias del pueblo romano, historia real, y a través de esa historia narrada en la Biblia evidenciamos este atributo esencial de Dios que es su fidelidad. Las ilustraciones de la fidelidad de Dios abundan en las Escrituras. Hace más de 4000 años Dios dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 8:22. Y cada vez que llega un año nuevo, es un testimonio que Dios cumple esta promesa. Mientras la tierra permanezca, no va a cesar la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cada año nuevo es una evidencia del cumplimiento de esta declaración de Dios. Génesis 15, por ejemplo, pongamos otro ejemplo de la evidencia de la fidelidad de Dios. Génesis 15. En Génesis 15, Jehová le dice a Abraham: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y en la 4ª generación volverán acá. Están los versículos del 13 al 16 en Génesis 15. Pasaron los años, duros años. Los descendientes de Abraham gemían en medio de los hornos de ladrillos de Egipto, trabajando en esclavitud en Egipto, en esos hornos. ¿Sería que Dios había olvidado su promesa? Ciertamente no. Miren lo que dice Éxodo 12:41. Sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Tal como había dicho, 400 años después, 430 años después, el pueblo salió de la esclavitud de Egipto. A veces nosotros no evidenciamos la fidelidad de Dios porque llamamos a su providencia casualidades de la vida. Eso nos permite muchas veces negar la fidelidad de Dios cuando creemos que las cosas pasan por casualidad. Vamos a mirar una historia de la fidelidad de Dios aplicada al juicio de un rey que había hecho lo malo delante de sus ojos. Vamos a ver la fidelidad de Dios en un juicio que proclamó un rey que había hecho lo malo delante de sus ojos. Es una historia bastante conocida. Es más, si ustedes como iglesia están siguiendo el plan de lectura, hace poco leímos Primera de Reyes capítulo 21. Y es la historia del rey Acab y la viña de Nabot. Aquella historia donde el rey llega y se enamora de la viña de un personaje que se llama Nabot. Le dice que se la venda, Nabot no quiere. Entonces Nabot, el rey, se entristece y se presenta delante de su esposa, Jezabel. Y ésta le promete que le va a conseguir la viña. Y Jezabel prepara un juicio injusto contra Nabot, el cual él pierde y es asesinado. Injustamente es asesinado. Y su esposa le dice al rey Acab: ya puedes ir por la viña que te pertenece. Entonces, en el capítulo 21 de Reyes, Dios lanza por medio del profeta Elías un juicio contra el rey Acab. Miren los versículos 17 de Primera de Reyes 21. Versículo 17 en adelante. Entonces vino la palabra del Señor a Elías, diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo: así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo: así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: me has encontrado, enemigo mío. Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido
para hacer el mal ante los ojos del Señor. Aquí está el juicio de Dios sobre el rey Acab por haber hecho lo malo delante de sus ojos. Y el capítulo 22, aquel capítulo donde vemos al profeta Micaías con otros falsos profetas, empieza en el versículo 1 diciendo que pasaron 3 años desde el juicio de Dios al rey Acab para el cumplimiento de ese juicio. 3 años. Por eso muchas veces, imaginémonos, Acab diciendo ya lo que Dios dijo que me iba a pasar no me ha pasado. Que yo iba a morir, que los perros iban a lamer mi sangre. Bueno, pasó el primer año, el segundo año, se le olvidó. Seguramente Dios es infiel y no va a cumplir lo que prometió. ¿Cómo son los seres humanos cuando amenazan y no hacen? Como muchas veces decimos, como los perros que ladran pero que no muerden. Pero no, Jehová nuestro Dios es Dios fiel. Miren el capítulo 22 de Primera de Reyes. A partir del versículo 29 vemos la historia del rey de Israel, Acab, y el rey de Judá, Josafat, donde se ponen de acuerdo para ir a la guerra contra Ramot de Galaad. Y Acab prepara un plan para ir a la batalla. El plan incluye que se va a disfrazar. Versículo 30. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, ponte tú tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los 32 capitanes de sus carros diciendo: no peleéis contra chicos ni contra grandes, sino contra solamente el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que venía Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat gritó. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Miren el versículo 34 como lo dice. Y un hombre de estos, del rey de Aram, disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel, Acab, por entre la juntura de la armadura. Y él, el rey de Israel, dijo a su cochero: da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día, y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos, y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía: cada hombre a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue llevado a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, conforme, dice el versículo 38, a la palabra que el Señor había hablado. Quiero leer los versículos 34 y el versículo 38. Un hombre disparó su arco al azar y por medio de la juntura de las armaduras hirió al rey de Israel. Y el versículo 38 dice que los perros lamieron su sangre conforme a la palabra que el Señor había hablado. Mis hermanos, el juicio de Dios contra el rey Acab evidencia que Dios es fiel a su palabra, aunque sean de juicio. ¿De verdad creemos en el azar de la vida? ¿Qué probabilidades había que en esa batalla se disparara una flecha y cayera justo al rey que se le había profetizado su muerte? No pudo salir del combate, se desangró en el carro que estaba, y cuando lavaron ese carro, los perros, como había profetizado, como había hablado Dios, lamieron su sangre. Hacen muchas historias a lo largo de las escrituras, pero yo creo que el suceso principal en la historia de la humanidad, donde podemos evidenciar la fidelidad de Dios, es a través de una promesa dada en el huerto del Edén, que Él daría un Salvador. Esta promesa en la historia de la humanidad del Salvador fue confirmada muchos años después por los profetas. Por ejemplo, Isaías dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y esa promesa dada en el Edén, confirmada por los profetas, fue cumplida en la venida de Cristo el Señor. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En pocas palabras, cuando llegó el momento exacto donde Dios habría de cumplir su promesa hecha cientos de años atrás, entonces envió a su Hijo nacido de mujer.
Así, de esta forma, a través de estos sucesos históricos, se puede evidenciar la fidelidad de Dios. Sin embargo, como pueblo de Dios, como cristianos, podemos evidenciar la fidelidad de Dios de muchas formas, pero yo quiero decirles dos formas en esta mañana, que en especial su pueblo, los cristianos, podemos evidenciar la fidelidad de Dios. Primero, Dios es fiel al preservar a su pueblo. Dios es fiel al preservar a su pueblo. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Y el versículo anterior hace la promesa que Dios confirmaría hasta el final a su pueblo. La confianza del apóstol en la seguridad absoluta de los creyentes no se fundó en las fuerzas de sus resoluciones o en su habilidad para preservarse, para perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Como Dios ha prometido a su Hijo un pueblo determinado para su herencia, para librarlos del pecado y la condenación, para hacerlos partícipes de la vida eterna en gloria, es cierto que Él no permitirá que ninguno de ellos perezca. Pocas palabras, mis hermanos. Dios prometió a su Hijo Jesucristo un pueblo para sí como herencia de Él. Y ese pueblo fue redimido y rescatado del pecado y la condenación eterna. Ese pueblo participará de la gloria de la vida eterna. Y para que su pueblo no se pierda en el camino, Dios demostrará su fidelidad al preservar a su pueblo. Por eso vemos esas promesas maravillosas como que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará hasta Cristo venir. Por eso vemos las palabras del Señor Jesús hablando acerca de sus apóstoles cuando decía, los que me diste los he guardado, ninguno se perdió, únicamente aquel que es el hijo de perdición. Por eso vemos las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no decaiga. Vemos la fidelidad de Dios cuando vemos cómo Dios preserva a su pueblo para que su pueblo pueda perseverar. El convencimiento, la confianza del apóstol Pablo en este pasaje de Corintios no estaba fundado en sus firmes convicciones o en su habilidad para permanecer en la fe. No, está fundada su confianza en aquel que no puede mentir. Y la segunda forma que el pueblo de Dios, que los cristianos pueden evidenciar la fidelidad de Dios, es que Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Dios es fiel en glorificar a su pueblo. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y la referencia inmediata de este texto es que Dios va a guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios trata con nosotros, no con la base en méritos personales, porque en realidad no tenemos ninguno, sino por su propio gran nombre. Dios es constante consigo mismo y con su propio propósito de gracia. A los que Dios llamó, a los que Él eligió, predestinó, a estos también glorificó. Dios da demostración completa de la constancia de su bondad eterna hacia sus elegidos, al llamarlos efectivamente de la oscuridad a una luz admirable. Y esto debería darnos total certeza de la continuidad de la misma. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y recuerdan lo que va diciendo, por verde pradera nos pastoreará, por caminos de rectitud nos hará andar. ¿Por qué? Por amor a su propio nombre. Vemos la fidelidad de Dios en su pueblo porque va a glorificar su propio nombre a través de la vida de su pueblo. Por eso Pablo dice, el fundamento de Dios está firme en 2 Timoteo 2:19. Y Pablo descansaba en la fidelidad de Dios cuando dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, estoy seguro que va a guardar lo que me ha confiado, la fe que me ha otorgado para aquel día. Dios va a glorificar su propio nombre a través de la fidelidad de preservar la fe de su pueblo para el final. Entonces Dios es fiel y podemos evidenciar su fidelidad en que Él va a glorificar a su pueblo. Y de esta manera, mis hermanos, vemos cómo puede ser evidente
la fidelidad de Dios? A través de sucesos históricos, a través de promesas que le ha hecho que ha cumplido, a través de sus propios juicios. Y como pueblo de Dios podemos ver la fidelidad de Dios en que Él preserva a su pueblo y en que Él va a glorificar a su pueblo. Sin embargo, mis hermanos, estas evidencias de la fidelidad de Dios en su pueblo, muchas veces, a pesar de que son reales estas evidencias, muchas veces nos equivocamos sobre la fidelidad de Dios. Y cuando digo nos equivocamos, es que surgen dudas de la fidelidad de Dios. Y ese es el tercer punto de nuestro sermón. ¿Cómo los cristianos nos equivocamos sobre la fidelidad de Dios? Y quiero decírselo de dos formas. Considero que los cristianos nos equivocamos sobre la fidelidad de Dios desde dos aspectos. Primero, tomando las promesas de Dios por sentadas, como si no se requiriera nada de nosotros en el pacto con Dios. Leo nuevamente, primera forma en que el pueblo de Dios se equivoca sobre la fidelidad de Dios es que tomamos las promesas de Dios por sentadas, como si no se requiriera nada de nosotros en el pacto con Dios. Pero en todos los pactos hay dos partes, las promesas del pacto y las obligaciones del pacto. Miren lo que dice David en el Salmo 103, versículos 17 y 18. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es claro, mis hermanos, Dios es misericordioso por toda la eternidad. Su misericordia y su justicia es manifestada para los hijos de los hijos por siempre. Pero ¿para quiénes es su misericordia? Para aquellos que temen a Él, para aquellos que guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Dice la Biblia Herencia Reformada, debemos aferrarnos a este Dios y confiar en Él de todo corazón, con todo el alma, la mente y las fuerzas, abandonando el mundo, crucificando la vieja naturaleza y andando en una nueva vida piadosa. Recibimos y olvidamos la fidelidad de Dios muchas veces porque olvidamos que las promesas de su pacto incluyen obligaciones por parte de nosotros. Y muchas veces no vemos la misericordia de Dios y creemos que Él no es fiel, pero más bien no hemos meditado que las promesas de su pacto incluyen las obligaciones por parte de nosotros. La segunda forma en que los cristianos nos equivocamos sobre la fidelidad de Dios es que limitamos la fidelidad de Dios tan solo a cosas que vemos como positivas y beneficiosas. Limitamos la fidelidad de Dios tan solo a cosas que vemos como positivas y beneficiosas. En pocas palabras, vemos en poco la disciplina de Dios en nuestras vidas. Y cuando Él nos disciplina, creemos que Él no es fiel. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Wow. Mis hermanos, Él no es menos fiel en lo que retiene. Él no es menos fiel en lo que retiene que en lo que da. Él es fiel en enviar tristezas, así como en dar alegría. La fidelidad de Dios es una verdad confesada por nosotros, no solo cuando nos sentimos cómodos, sino también cuando estamos sufriendo bajo la reprensión más aguda. Tenemos que confesar su fidelidad no solo en la comodidad, sino cuando sufrimos las reprensiones agudas que Él nos da. Tampoco debe ser simplemente una confesión de boca, sino también de nuestros corazones. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, es la fidelidad de Él lo que lo ejerce. Él nos golpea con la vara del castigo porque su fidelidad ejerce esa fuerza de la vara. Reconocer esto va a significar que nos humillamos ante Él. En lugar de murmurar, vamos a agradecer por su disciplina. Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino que es fiel cuando envía esas aflicciones. Escuchen eso. Dios no solo es fiel a pesar de las aflicciones, sino que es fiel cuando envía las aflicciones. Salmo 89, versículos 32-33. 33. Entonces castigaré con vara su rebelión, y con fuego de mi ira los consumiré. Wow. Y hermanos, Él no es menos fiel en lo que retiene. Él no es menos fiel en lo que da. Él es fiel cuando envía las aflicciones. Salmo 89, versículos 32-33. Entonces castigaré con vara su rebelión
y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. El castigo no es solo reconciliable con la misericordia de Dios, sino que es su efecto y expresión. Tranquilizaría mucho a las mentes del pueblo de Dios si recordamos que su pacto de amor incluye la promesa de corregirnos ocasionalmente. Podríamos tener mayor tranquilidad en nuestras mentes y en nuestras conciencias si recordamos que Dios va a aplicar sus correcciones disciplinarias a nosotros ocasionalmente. ¿Saben, mis hermanos? Ojalá pudiéramos decir lo que dice Oseas 5:15. En su angustia me buscarán. Las aflicciones de Dios son necesarias para que en la angustia lo busquemos. Por eso, mis hermanos, muchas veces nos equivocamos en la fidelidad de Dios cuando damos por sentados su fidelidad sin recordar que sus pactos incluyen responsabilidades de nosotros. También limitamos la fidelidad de Dios cuando muchas veces no apreciamos su disciplina en nuestras vidas. De esa forma los cristianos nos equivocamos sobre la fidelidad de Dios. Ya para terminar quiero darle unas rápidas aplicaciones. Quiero leer un comentario de Arthur Pink hablando acerca de este atributo de Dios en su libro Los atributos de Dios sobre la fidelidad. Arthur Pink dice: hay épocas en la vida de todos cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es dolorosamente probada, nuestros ojos empañados con lágrimas, y ya no podemos ubicar las fortalezas de su amor. Nuestros oídos se distraen con los ruidos del mundo, acosados por los susurros de ateísmo de Satanás, como en el Salmo 42 cuando se le preguntaba a David: ¿dónde está tu Dios? Y ya no podemos escuchar los dulces matices de su voz apacible. Los planes deseados han sido frustrados, amigos en quienes confiamos nos han fallado, alguien que profesaba ser nuestro hermano en Cristo nos ha traicionado, estamos pasmados, tratamos de ser fieles a Dios y ahora una nube oscura lo oculta de nosotros. Encontramos difícil, sí, imposible, para la mente carnal conciliar el ceño fruncido de su providencia con sus promesas misericordiosas. Cuando tengas la tentación de dudar de la fidelidad de Dios, clama: vete, Satanás. Aunque tú ahora no puedas conciliar los tratos misteriosos de Dios con las confesiones de su amor, espera en Él por más luz. Recuerda que a su tiempo Él lo hará más claro para ti. Juan 13:7: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así como un padre que ha cuidado a su hijo, y sin importar la edad que tenga su hijo, el padre, como muchos de ustedes hacen, a pesar de que sus hijos se han casado, velan por su hijo, nunca abandonarán el cuidado de su padre. Así, mis hermanos, Dios no ha abandonado ni engañado a su hijo. No juzgues al Señor con una mente débil, sino confía en Él por su gracia. Detrás del ceño fruncido de su providencia, un rostro sonriente Él esconde. ¡Wow! Mis hermanos, en cualquier época, la misma humanidad, el pueblo de Dios, se le ha hecho difícil confiar que Dios es fiel. Pero mis hermanos, no nos dejemos que ese tipo de pensamientos nos domine nuestra conciencia y nuestro corazón. Más bien creamos que lo que Él hace ahora lo comprenderemos después. Y que Él es fiel y siempre su fidelidad es una expresión de su amor. Quiero compartir dos aplicaciones. Si comprendemos esta bendita verdad, nos preservará de la preocupación. Comprender esta bendita verdad de la fidelidad de Dios nos preservará de la preocupación. Estar lleno de inquietudes, ver nuestra situación con oscuros presentimientos, anticipar el mañana con una ansiedad, con una tristeza, con una triste ansiedad, es reflexionar poco en la fidelidad de Dios. Lo digo nuevamente. Estar lleno de inquietudes, ver nuestra situación con oscuros presentimientos, anticipar el mañana con una triste ansiedad, es reflexionar poco en la fidelidad de nuestro Dios. El que ha cuidado a su hijo a través de todos los años, no lo abandonará en la vejez.
quien ha escuchado las oraciones en tu pasado no se rehusará a suplir tu necesidad en la emergencia presente. Dios ha sido fiel a escuchar tus plegarias en otros momentos fuera de esta pandemia. Y todas las preocupaciones que tú puedes tener por familiares, por alimentos, por trabajo, por salud. Mis hermanos, si así como escuchó tus oraciones en otros tiempos, así no rehusará atender tus necesidades en esta emergencia presente. Descansemos, como dice Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. El entendimiento de esta bendita verdad controlará nuestras murmuraciones. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y un efecto de esto es descansar en esta verdad. Y de esta forma silenciaremos nuestras quejas, que son petulantes y vanidosas muchas veces. Entender la fidelidad de Dios nos preservará de presentarnos con quejas petulantes y vanidosas delante de Dios. Dios es grandemente honrado cuando bajo prueba y castigo tenemos buenos pensamientos acerca de Él. Vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor en sus mismas reprensiones. Y una última aplicación es la comprensión de esta bendita verdad sobre su fidelidad. Generará una mayor confianza en Dios. El apóstol Pedro lo dijo: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando confiadamente nos resignamos nosotros mismos y todos nuestros asuntos en manos de Dios se los entregamos, plenamente persuadidos de su amor y de su fidelidad, más pronto estaremos satisfechos con su providencia y nos daremos cuenta que todo lo hace bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entre más pronto podamos comprender esta verdad de la fidelidad de Dios, comprendemos que su providencia obra para bien para los suyos. Y eso, mis hermanos, debe ser de confianza en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Aquellos que nos escuchan, que de pronto dudan que el juicio de Dios pueda llegar a sus vidas, porque se sientan seguros en sus hogares, porque esta enfermedad quizás no ha tocado su cuerpo. Ha sido evidente que Dios es fiel a sus promesas. También tienes que creer que la fidelidad de Dios ha dicho que todo el que se acerca a Él, Él no lo echará fuera, pero incluye que te acerques a Él. Hay una disposición de salvar a los perdidos, a aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Te invito, amigo mío, que te acerques al Señor, despojado de cualquier sentimiento de justicia personal, y te aferres más bien a tu condición de pecador y a tu condición de poder ser salvado por un Dios que anhela a pecadores que se arrepienten. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, damos gracias en esta mañana, porque tú nos enseñas sobre tu fidelidad. Tú nos recuerdas, Señor, que tu fidelidad es la puesta por obra de tu amor eterno e inagotable, Señor. También fue evidente para nosotros que tu fidelidad ha sido expuesta a lo largo de la historia de la humanidad, en especial en aquella promesa de un Salvador, ratificada por los profetas, Señor, y evidente para nosotros cuando te encarnaste en la persona de Cristo, Señor. Reconocemos también que muchas veces nos equivocamos en tu fidelidad, cuando damos por tus promesas por sentadas y olvidamos lo que nos corresponde a nosotros en esos pactos que tú has hecho con nosotros. De la misma manera, se nubla tu fidelidad cuando tu disciplina es aplicada a nosotros. Y más bien debemos entender que tu fidelidad incluye las correcciones ocasionales que tienes con nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos aprender esta verdad de forma muy rápida para descansar en ti y para ser preservados de la murmuración y de la queja, Señor. Padre, te pedimos que estas verdades podamos meditarlas en nuestros corazones, las podamos compartir con nuestros familiares ahí donde nos encontramos y que podamos meditar en el resto del día en esta palabra, recordando, Señor, que tú eres fiel, reconociendo pues que Jehová, nuestro Dios, es Dios fiel. Amén, mis hermanos.